Bueno, nuevamente estamos aquí con ustedes, hermanos, y estamos en una serie denominada La creación, la separación y la reconciliación. Y estamos viendo cómo tomar posesión de la gracia que Dios nos dio en Cristo Jesús. La gracia es aquello que Dios creó y que nosotros tomamos por medio de la fe. Y ya hemos visto 6 armas espirituales con las cuales podemos tomar posesión de ella y vivir en una vida victoriosa como cristianos nacidos de nuevo. La número 1 fue ir a la palabra de Dios. La número 2 fue el reposo, entrar en el reposo. La número 3 es, después de entrar en el reposo, cuando viene el ataque del enemigo, esforzarnos para permanecer en ese reposo. La número 4 fue el amor de Dios, ágape. La número 5 fue la comunión, tomar comunión como un arma. La número 6 es tomar autoridad sobre los pensamientos negativos. Y la número 7, que es la que vamos a ver hoy, es no temas o rechaza el temor. La importancia de estar alertas a esto, hermanos, es muy importante. Bien, esta es la parte número 10 y de la sesión número 10 y vamos a comenzar. Lo primero que quiero que entiendan es que en el amor, y les voy a poner el versículo que nos respalda esto, dice que en el amor que es Dios, porque dice en el 16, y nosotros, en 1 Juan 4:16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en el 17 nos dice que en esto se ha perfeccionado el amor, o Dios. En esto se ha perfeccionado Dios en nosotros, o el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, no hay temor. Es muy claro, en el amor que es Dios, no hay temor. O sea, tenemos que entender esta frase porque la vamos a respaldar con unos 5 o 6 versículos más. Está en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, con diferencias, pero existen los dos testamentos. Pero en el amor que es Dios, no hay temor. Y si en el amor que es Dios no hay temor, ¿cómo es que Dios nos pudiera pedir que le tengamos temor a Él, verdad? No, obviamente no está hablando de eso, sino está hablando de una reverencia que lo vamos a ver ahorita. Pero lo primero que quiero establecer es que en el amor que es Dios no hay temor absolutamente, hermanos. Dios no nos pediría que le tuviéramos miedo, que le tuviéramos ese tipo de temor que hay en el mundo, sino una reverencia a Él. No nos puede pedir eso porque no existe en Él el temor. Así que no lo puede transmitir a sus hijos tampoco. Bien, el temor es una fuerza espiritual contraria a la fe, pero actúan de la misma forma. Están en el mismo plano espiritual, son fuerzas espirituales, de hecho, y están trabajando en direcciones opuestas, como una brújula. Un lado apunta hacia el norte y otro lado apunta hacia el sur, pero las dos están en el mismo plano, son dos fuerzas espirituales opuestas, y no podemos de ninguna manera estar caminando en fe y a la misma vez estar caminando en temor. O vamos hacia un lado o vamos hacia el otro, pero no podemos caminar hacia los dos lados, ¿verdad? Así que el amor al que Dios, el temor al que Dios se refiere es una reverencia, un respeto total a Él, es una forma de reconocerlo como la autoridad máxima
pero nunca como un miedo, ¿verdad? Porque, o sea, qué padre aquí en la tierra, sería alguien muy extraño que sus hijos le tuvieran un miedo, pues como que algo no está funcionando correctamente, es disfuncional, ¿verdad? O sea, un padre al que, o hijos que sirven o que tratan de agradar al padre por medio del temor, pues como que no está muy bien eso ahí, ¿verdad? Bueno, tampoco Dios. Dios no va a tratar con nosotros con un temor para que aprendamos cosas. No, no, para nada. Eso es religión, hermanos. Si estamos saliendo de ese tipo de cosas. Y no quiero que tú te compares con los del Antiguo Testamento, con el temor que existía en esas personas, porque, hablando del pueblo de Israel, porque en el pueblo de Israel, hermanos, en el antiguo pacto, Jesucristo aún no moría ni resucitaba por nosotros. No había un nuevo nacimiento. El espíritu de todos en el pueblo de Israel era un espíritu muerto, un espíritu en el que Dios no podía habitar en ellos porque los hubiera destruido por su santidad. La razón por la que nosotros tenemos a Dios viviendo en nosotros es porque el precio fue saldado. Totalmente, la justicia de Dios fue cumplida en Jesucristo, luego murió por nosotros y a través de su sangre nos acercamos a ese pacto y podemos ahora tener al Espíritu de Dios, a Dios mismo, viviendo en nuestro interior. Ahora sí hay una fuente que produce fe. En el Antiguo Testamento ellos tenían una fuente en su espíritu que producía temor. Así que no se comparen con el Antiguo Testamento, con los estatutos y mandamientos y la forma en la que operaba el Antiguo Pacto, porque en ese aspecto es muy diferente, hermanos. Así que en el Nuevo Testamento no hay absolutamente nada de temor. Y sí lo vemos, por ejemplo, en Job, en el capítulo 3 de Job, dice Job en el 3:25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Entonces, el temor lo describe aquí como algo que él no quería que viniera sobre su vida, pero finalmente estuvo haciendo tanto esfuerzo y desempeño por que no viniera, que lo que sucedió fue que vino. Porque el temor es una fuerza que trabaja contraria a la fe. Lo que no quieres que venga y estás haciendo cosas para que eso no venga en cuanto a tu desempeño y tus acciones y tus obras y tu miedo, lo único que estás haciendo es atrayendo con esa fuerza espiritual lo que no quieres en tu vida. Y eso es la razón por la que muchos hasta tocan madera, ¿verdad? Desde ahí nació eso, porque sabían que al hablar una cosa positiva o al hablar fe, normalmente venía lo contrario, lo que no querían que viniera. Están tocando madera, soy sano, ay, toco madera, pues estás llamando exactamente a la enfermedad, porque lo que no quieres es precisamente lo que te va a venir. Entonces en el Nuevo Testamento tenemos nosotros la fe, y la fe es una fuerza que atrae las promesas de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios, todo lo que Dios nos preparó en ese paquete, si lo podemos llamar así, en la cruz, que a Jesús le costó a gran precio. Pero nosotros podemos disfrutar de esa victoria y de esa vida en Él, que todo es abundante, hermanos. No lo puedo describir de otra forma. Él vino a darnos vida y vida en abundante en todo sentido. Pero tenemos que aprender a vivir
en esa vida Zoe de Dios mediante la fe. Ok, ahora voy a darles unos 6 o 7 versículos que respaldan el hecho de que Dios quiere que vivamos sin temor en el Nuevo Testamento. De hecho, hasta en el Antiguo Testamento se anuncia en muchos lugares. Por ahí se dice que hay más de 365 versículos donde se nos dice que no tengamos temor, y muchos dicen que hay uno por cada día del año. No lo dudo, pero en todo el Antiguo y Nuevo Testamento encontramos esta frase: no temas, solamente cree, no tendrás temor de malas noticias. Bueno, déjenme darles versículos que respaldan la voluntad de Dios en cuanto al temor, la cual es que vivamos sin temor. Y vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento, ya en Abraham, vamos a comenzar ahí. En Abraham ya vemos estas palabras, porque dice en el 15:1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Ahí está. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. No temas, Abraham. Fue una orden, un mandamiento directamente de Dios. Obviamente que el Abraham, al no hacer caso, o no podía decir él: es que yo no sé si es correcto temer o no temer. No, Dios le está diciendo, hermano, a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Bien, les voy a dar otro versículo que está en Josué. A Josué, que fue el sucesor de Moisés, también le dice exactamente lo mismo Dios. Le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. Ahí está otra vez ese mandamiento a Josué. La voluntad de Dios desde entonces es precisamente esa: no temas. Luego, en el Salmo 112, hablando del hombre justo, que ya lo comenzamos a leer desde el Antiguo Testamento, dice: este hombre justo, está hablando de un hombre justo. Dice: este hombre justo no tendrá temor de malas noticias. No si vienen, es cuando vengan las malas noticias, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Entonces, nuevamente estamos viendo cómo Dios indica que su voluntad es no tener temor, aunque o cuando vengan malas noticias. Y eso aplica hasta el día de hoy, hermanos. Luego, tenemos en Isaías 41:10, tenemos también este mandamiento. Dice, ustedes lo conocen, es un versículo muy conocido. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es Dios hablando por el profeta Isaías y diciéndonos: no temas, no temas, no temas. Es un arma que nosotros tenemos que, para estar alertas, para que cuando venga sepamos cuál es la voluntad al respecto y podamos ejercer una acción en acuerdo con el mandamiento o con la promesa que se nos ha dado. Bien, vamos ahora al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento también hay muchísimos versículos donde se nos describe esta voluntad de Dios, pero ahora de aquí en adelante, aunque aquí todavía no moría Jesús ni resucitaba, estos son cuando María, pero el versículo dice del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos
sin temor le serviríamos. Entonces, es un versículo muy claro donde se nos dice que la voluntad de Dios es de que le sirvamos sin temor, trabajando en nosotros. Amén. Ok, ahora, en el versículo, ahí mismo en ese evangelio, pero en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 50, en la historia de Jairo, Jesús, la mujer del flujo, en esa historia que se desarrolla ahí, el Jairo, que era el principal de la sinagoga, iba con Jesús porque fue a pedirle que si sanaba a su hija que estaba a punto de morir. Y en medio se atraviesa la mujer del flujo, sucede ahí esa historia, pero cuando termina de hablar con ella, o ella le está relatando todo lo que le había sucedido, vienen dos siervos de parte de Jairo, de su casa, y le dicen a Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija ya murió. Y obviamente yo me imagino el temor que ha de haber invadido a Jairo cuando escuchó esas noticias. Pero Jesús tomó el control de la situación ahí, hermanos, porque esa es su naturaleza. Tiene una autoridad y un poder que necesitamos nosotros aprender estando agarrados de Él, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros aprenderlo porque a ejercerlo, porque Jesús le contesta la situación que le estaba gritando a Jairo, tu hija ya murió. Jesús tomó el control sobre esas palabras que le trajeron los siervos a Jairo y le contestó a esas palabras que vinieron como un temor que han de haber paralizado toda la situación, pero Jesús volteó a ver a Jairo y le dijo, no temas, solamente cree y tu hija será salva o sanará. Entonces, eso le dijo Jesús a Jairo, hermanos, porque dependiendo de la respuesta de Jairo al mandamiento o a las palabras que Jesús le estaba dando a Jairo, porque le dijo a él, le dijo directamente, le dijo, Jairo, no temas, solamente cree y tu hija será sana. Entonces yo me pregunto a mí mismo, ¿qué hubiera sucedido si Jairo no hubiera hecho caso de esas palabras? Y hubiera comenzado con su temor, y hubiera comenzado a gritar y a llorar, y a decirle, no, pero es que ya me dijeron que mi hija había muerto, ya no hay esperanza, ya sucedió, ¿por qué no fuiste antes? O sea, Jairo pudo haber hecho eso, hermanos. Pero decidió cerrar su boca, escuchar las palabras que le había dicho Jesús de no temas, solamente cree y serás salva. Y se fue con Jesús, y llegando Jesús ahí echó fuera todo el temor, todo el alboroto que tenían ahí en la casa, echó fuera a todos, y solamente dejó entrar a sus tres o dos discípulos, tres discípulos que siempre iban con él, Juan, Pedro y Santiago. Entró Jairo y su esposa, pero sacó absolutamente a todo el temor, a todo el lloradero que estaba en la casa, y fue y habló esas palabras sobre la hija, y la hija se levantó entre los muertos. Pero eso pudo suceder exclusivamente, hermanos, porque Jairo hizo caso a las palabras, no temas, Jairo, solamente cree. Y es lo mismo que debemos nosotros aprender a caminar ante situaciones como esas o parecidas a esas en las que el temor viene y nos invade. Tenemos que contestarle a ese temor y rechazarlo tajantemente con la palabra de Dios. No es suficiente nada más decir, ok, no temo, sino poner las palabras de vida en que las promesas dicen que tenemos y hablarlas sobre esa situación. Eso nos corresponde a nosotros, hermanos. Y desde ya hace varias sesiones, yo creo que ustedes ya se han dado cuenta de que nosotros tenemos una participación en la vida cristiana. No podemos nada más, es como muchos creen que
por ejemplo, la luz que llega a estos edificios, pues es una luz que es enviada por la compañía de luz. Pero yo no tomo el teléfono y le llamo a la compañía de luz y les digo, oiga, algo está sucediendo porque no hay luz en el edificio. Necesito que vengan y vean esto porque algo mal está sucediendo aquí. Los focos no están prendidos y lo primero que te van a decir es, a ver, ¿ya prendió el switch? No, pues es que, bueno, prende el switch. A lo que voy, hermano, es que la compañía de luz no es responsable de prender las luces, es responsable de mandar la luz o mandar el poder como Dios lo mandó por medio de su palabra y nosotros activarlo subiendo el enchufe. Entonces, nuestra responsabilidad es muy parecida a eso. La autoridad que nos fue delegada en Cristo Jesús nos dice que a nosotros nos corresponde creer y activar las palabras que Dios nos ha hablado en su palabra. Amén. Bien, te voy a hacer una declaración que quiero, si es posible que la escribas y que siempre la tengas presente, que te la memorices, porque es bien importante. El temor tolerado es fe contaminada. Entonces, nunca toleres nada de temor en tus pensamientos. No lo permitas. Siempre tienes que combatirlos, siempre tienes que ir a la palabra, siempre tienes que hablar fe, siempre tienes que estar alerta para que ese temor no se establezca en tu mente y luego te paralice o te atemorice y no puedas hacer absolutamente nada. Entonces, el temor tolerado es fe contaminada. No toleres el temor. Habla la palabra siempre que necesites hablarla en toda situación. Y como último versículo voy a ir al Hebreos capítulo, es el capítulo 2, versículo 14 y 15. Quiero enseñarles algo ahí para que ustedes queden totalmente convencidos de que el temor no debe ser parte de nuestras vidas. Dice Hebreos 2:14, dice, así que por cuanto los hijos participaron nosotros de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, es decir, vino con un cuerpo y habitó entre nosotros un cuerpo de carne y sangre, siendo Dios. ¿Para qué? Bueno, dice el versículo, para destruir, y la palabra destruir también se define como paralizar. Entonces, para destruir por medio de la muerte, tenía que venir en cuerpo para poder destruir la muerte muriendo Él. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Jesús vino y al morir en la cruz y bajar al infierno, peleó, saldó la cuenta de todo el pecado que había, y una vez que venció en su propio territorio a Satanás, le quitó las llaves de su imperio, las llaves del Hades, del sepulcro, y lo dejó totalmente sin ninguna arma. Antes Satanás tenía el imperio de la muerte. De hecho, la Biblia en Corintios, 2 Corintios, nos dice que era el Dios de este siglo. Y cuando Jesús fue tentado, Satanás le dijo a Jesús, estos reinos que tú ves a mí me fueron dados y a quien yo quiero lo doy. Tenía autoridad para hacer eso, porque el hombre le entregó esa autoridad al diablo. Pero aquí Jesús, mediante un cuerpo, Él murió en la cruz, bajó al infierno, pagó por nuestros pecados, venció al enemigo, Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14, 15, y lo exhibió públicamente, le quitó las llaves de autoridad y en su misma casa lo venció. Y dice que fue
Colosenses que fue el primero de nacer de entre los muertos y cobró vida porque el Espíritu de Dios bajó y lo hizo nacer de nuevo a Jesús. Qué tremendo eso. ¿Para qué? Bueno, el siguiente versículo nos dice también uno de los propósitos de haber vencido y destruido al que tenía el imperio de la muerte. Entonces eso fue una parte, pero en el 15 nos dice y librar, dejar ir. Que ya no estés encadenado, que ya no te sientas sujeto, que ya no tengas que servir al temor. Dice y librar a todos, nos incluye a nosotros, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Como un ejemplo, te voy a dar el hecho de que muchas personas, por ejemplo, están tomando pastillas, y no digo que no tomes pastillas, es bueno que hagas uso de todas las cosas que están disponibles a nosotros, hasta que no entiendas esto y crezcas espiritualmente en estas promesas y te puedas defender mediante la guía del Espíritu Santo y quedar libre de cualquier píldora o pastilla o yo no sé, adicción, que de otra forma no la puedes dejar porque sabes que si dejas ciertas pastillas, pues eso va a decir, el mundo dice que si no te tomas las pastillas para esta enfermedad o para esta otra, pues entonces el resultado es la muerte. Entonces, por el temor a la muerte, hermanos, estamos sujetos a servidumbre. Bueno, Jesús nos vino a liberar de ese temor, venciendo a Satanás, y nos dice, si tú me crees a mí y a mis promesas, y comienzas a fortalecerte en mi palabra, y en tu espíritu a ensancharse, en tu interior, y a entender todos estos conceptos, tú puedes llegar a entender que esas pastillas que antes te hacían servirle al temor, pueden dejarse por completo porque Jesús ya te libró de esa servidumbre. La enfermedad no tiene poder sobre ti. No hay nada de las tinieblas que te pueda quitar la vida si tú te fortaleces y te estableces en la palabra de Dios y el temor no existe ya en tu vida. Amén. Es un arma espiritual que no te estoy diciendo ya déjalo, pero sí es algo a lo que puedes llegar si te fortaleces en la palabra y en tu caminar como cristiano espiritualmente, puedes llegar a esa fortaleza en la que dices, Señor, ahora entiendo que tú eres más que suficiente para toda situación en mi vida. No hay necesidad de este tipo de cosas. Tú me libraste del temor a la muerte y en ti tengo la vida. A ti sea la gloria y por ti vivo. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier cosa que el mundo dice, no vas a poder vivir. Bueno, en Jesús hay vida, hermanos, y hay vida abundante. Y Él vino precisamente a deshacer las obras del diablo. Amén. Bueno, mañana vamos a ver la penúltima, creo, arma espiritual, y vamos a ver la sesión 11 también, pero aquí llegamos por lo pronto al fin de esta séptima arma espiritual. Dios te bendice, Jesús sigue siendo Rey y seguimos en contacto el día de mañana. Amén.